El corazón de Carmen se detuvo cuando la joven novia entró a su taller. Aquellos ojos, aquel lunar en la comisura del labio, eran idénticos a los de su pequeña Lucía, que había desaparecido 25 años atrás. Con manos temblorosas, sostuvo la cinta métrica mientras una certeza desgarradora se apoderaba de su alma. La mujer que le encargaba su vestido de novia era la hija que había buscado desesperadamente durante media vida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comencemos. El sol se filtraba perezosamente a través de las viejas cortinas de encaje del pequeño taller de costura en el centro del pueblo de Santa Clara. Doña Carmen, como todos la conocían, enhebró una aguja con la agilidad que solo dan 50 años de experiencia. Sus dedos, aunque marcados por el tiempo y miles de puntadas, se movían con la precisión de un relojero. Suspiró profundamente mientras contemplaba la pila de vestidos que debía arreglar antes del fin de semana. A sus 65 años, Carmen Mendoza se había convertido en una institución en Santa Clara. No había boda, bautizo o quinceañera para la que no hubiera confeccionado al menos una prenda. Sus vestidos eran conocidos en toda la región por su delicadeza, por esos pequeños detalles que solo un ojo experto podía apreciar. Un bordado oculto con las iniciales de los novios, perlas cosidas a mano en patrones que contaban historias, encajes restaurados de generaciones anteriores. La campanilla de la puerta sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Carmen levantó la vista para encontrarse con Rosario, su única empleada y aprendiz durante los últimos 8 años. «Buenos días, doña Carmen, le traje el café», dijo la joven, dejando una taza humeante sobre la mesa de trabajo. «Gracias, hija. No sé qué haría sin ti», respondió Carmen con una sonrisa cansada. Rosario era como la hija que nunca pudo ver crecer, aunque ese pensamiento siempre venía acompañado de una punzada de dolor que después de 25 años seguía tan fresca como el primer día. 25 años. Un cuarto de siglo desde aquella tarde de tormenta en que su vida cambió para siempre. Carmen tomó un sorbo de café, permitiéndose, como cada mañana, unos segundos para recordar a Lucía, su pequeña de apenas 3 años que desapareció durante aquella fatídica feria del pueblo. Un instante de distracción, una mano soltada, y luego, nada. Solo búsquedas interminables, carteles con su foto por todo el estado, investigaciones policiales que gradualmente fueron perdiendo intensidad hasta convertirse en un archivo más en algún cajón olvidado. «¿Se encuentra bien?», preguntó Rosario, notando la mirada perdida de la costurera. Carmen parpadeó rápidamente, regresando al presente. Sí, solo recordaba. Ya sabes cómo somos los viejos, vivimos más en el pasado que en el presente. La campanilla volvió a sonar. Esta vez era doña Mercedes, la esposa del alcalde, una mujer elegante que siempre vestía como si estuviera a punto de asistir a una recepción oficial. «Carmen, querida, vengo con noticias maravillosas», exclamó Mercedes, acercándose con ese aire de importancia que siempre la acompañaba. «Mi sobrina Isabel se casa en 3 meses y necesitamos el vestido más hermoso que hayas creado jamás». Carmen sonrió educadamente. Los encargos de la familia del alcalde siempre significaban buenos ingresos, pero también exigencias extraordinarias y cambios de último momento. «Es un honor, doña Mercedes. ¿Y cuándo podré conocer a la novia para tomar sus medidas?» «Ese es el asunto», respondió Mercedes, bajando un poco la voz como si compartiera un secreto de estado. «Isabel ha vivido en la capital los últimos años. Es una joven moderna, ya sabes, con ideas propias. Trabaja en una empresa importante y apenas tiene tiempo. Pero he insistido en que debe tener un vestido hecho por ti. Llegará este fin de semana y vendrá directamente a verte». Carmen asintió, acostumbrada a estas situaciones.
No hay problema. Estaré aquí el sábado todo el día. Perfecto. Ah, y otra cosa, añadió Mercedes con cierta vacilación. Isabel, bueno, fue adoptada. Sus padres adoptivos eran amigos de mi hermano y su esposa, que en paz descansen. La acogieron cuando era muy pequeña. Nunca ha querido saber de sus orígenes biológicos. Es un tema delicado para ella. Te lo comento para que, bueno, ya sabes cómo es el pueblo con los chismes. Algo se removió en el pecho de Carmen, como siempre que escuchaba historias de niños adoptados. Era una reacción automática que había aprendido a controlar con los años. No se preocupe, doña Mercedes. Aquí solo hablaremos de encajes, telas y diseños. Después de que Mercedes se marchara, dejando tras de sí una nube de perfume caro, Carmen se sumergió nuevamente en su trabajo. Pero había algo, una inquietud que no lograba identificar, que la mantuvo distraída el resto del día. Esa noche, en la soledad de su pequeña casa a las afueras del pueblo, Carmen sacó el viejo álbum de fotos que guardaba en el cajón de su mesita de noche. Lo hacía de vez en cuando, generalmente en fechas significativas: el cumpleaños de Lucía, el aniversario de su desaparición, Navidad. Pasó los dedos sobre la última foto que tenían juntas, tomada justo un día antes de perderla. Una niña de rizos castaños y ojos grandes y expresivos sonreía a la cámara, sosteniendo un pequeño vestido que Carmen había cosido para su muñeca favorita. ¿Dónde estarás, mi niña? ¿Habrás crecido feliz?, susurró a la fotografía como lo había hecho cientos de veces. La pregunta flotó sin respuesta en la habitación silenciosa. Carmen cerró el álbum y lo devolvió a su lugar. Mañana sería otro día de trabajo, otro día de seguir adelante, como había aprendido a hacer durante todos estos años. El sábado llegó con un cielo despejado y una brisa ligera que hacía danzar las flores en los jardines de Santa Clara. Carmen abrió el taller más temprano de lo habitual, sintiendo una extraña mezcla de anticipación y nerviosismo. Había soñado con Lucía la noche anterior, uno de esos sueños vívidos que la dejaban con una sensación de pérdida renovada al despertar. Preparó varios diseños preliminares para mostrar a la joven Isabel, basándose en las preferencias que Mercedes le había indicado, algo elegante pero no excesivamente tradicional, con un toque moderno que reflejara la personalidad de la novia. A media mañana, mientras Carmen revisaba su inventario de telas, la campanilla de la puerta sonó. Levantó la vista y vio a una joven elegante de unos 28 años que entraba con paso decidido. Tenía el cabello castaño recogido en un moño sencillo y vestía un traje sastre que denotaba sofisticación. «Buenos días», dijo la joven con una sonrisa educada. «Soy Isabel Gutiérrez, la sobrina de Mercedes Álvarez. Tengo una cita para un vestido de novia». Carmen se quedó inmóvil. Algo en aquella joven, quizás la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al hablar, o el gesto de sus manos al acomodar su bolso, le resultaba inquietantemente familiar. Pero fue al mirar directamente a sus ojos cuando sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aquellos ojos, los había visto antes, los había contemplado durante noches enteras, los había buscado en cada rostro infantil durante 25 años de agonía silenciosa. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó Isabel, notando la palidez repentina de la costurera. Carmen asintió mecánicamente, luchando por mantener la compostura. «Sí, disculpe, es solo que me recuerda a alguien». «¿Está segura que se encuentra bien?», insistió Isabel, dando un paso hacia Carmen. «Puedo volver en otro momento si lo prefiere». Carmen se obligó a recuperar la compostura. Aquello era una locura. ¿Cuántas veces a lo largo de los años había creído ver a Lucía en otras niñas, en adolescentes, en mujeres jóvenes? El anhelo la había traicionado innumerables veces, haciéndole ver fantasmas donde solo había coincidencias.
No podía permitirse caer en esa trampa de nuevo. «Discúlpeme, es solo un pequeño mareo», respondió Carmen forzando una sonrisa profesional. «Por favor, siéntese. ¿Le gustaría un té o un café mientras hablamos sobre su vestido?» Isabel pareció relajarse. Se sentó en la silla que Carmen le indicaba y dejó su bolso sobre su regazo. «Un té estaría bien, gracias. Mi tía no deja de hablar maravillas de usted. Dice que sus manos son pura magia». Carmen se dirigió a la pequeña cocina en la parte trasera del taller, agradeciendo estos minutos para recomponerse. Mientras preparaba el té, observaba disimuladamente a Isabel a través de la puerta entreabierta. La joven examinaba con interés los diseños y telas expuestos, con un gesto particular al tocar las telas. Pasaba el pulgar y el índice suavemente sobre ellas, exactamente como Carmen lo hacía, exactamente como le había enseñado a hacer a Lucía cuando apenas era una niña que apenas levantaba un palmo del suelo. «Es un gesto heredado», murmuró Carmen para sí misma, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Pero inmediatamente se regañó. «No seas tonta. Muchas personas hacen eso al tocar las telas». Cuando regresó con el té, encontró a Isabel inclinada sobre uno de sus cuadernos de bocetos, observando con fascinación los diseños. «Estos dibujos son extraordinarios», comentó Isabel. «Tienen tanto detalle, tanta personalidad». «Gracias», respondió Carmen, dejando las tazas sobre la mesa. «Dibujar siempre ha sido mi escape, mi manera de soñar». Isabel levantó la vista y sonrió. Fue entonces cuando Carmen lo notó. Un pequeño lunar casi imperceptible en la comisura derecha de sus labios, exactamente igual al que tenía Lucía. La taza tembló ligeramente en la mano de Carmen. «¿Desde cuándo dibuja?», preguntó Isabel, aparentemente ajena a la conmoción interna de la costurera. «Desde niña. Mi madre también era costurera y me enseñó. Luego se lo enseñé a mi hija». Carmen se detuvo, sorprendida por haber mencionado a Lucía. Nunca hablaba de ella con extraños. «¿Tiene una hija?», preguntó Isabel con interés. Carmen vaciló. «La tuve. La perdí hace muchos años». Un silencio incómodo se instaló entre ellas. Isabel parecía arrepentida de haber preguntado. «Lo siento mucho», dijo finalmente. «No lo sabías», respondió Carmen, y para cambiar de tema añadió: «Háblame de tu boda. ¿Cómo es el afortunado?». El rostro de Isabel se iluminó al hablar de su prometido, Miguel, un ingeniero que había conocido en la universidad. Mientras la joven describía sus planes para la ceremonia, Carmen no podía dejar de observar cada gesto, cada expresión, buscando más coincidencias, más señales. «¿Y qué tipo de vestido tienes en mente?», preguntó Carmen cuando Isabel terminó de hablar sobre la recepción que planeaban. «Algo elegante pero no ostentoso». «No me gustan los excesos», respondió Isabel, y luego añadió con cierta timidez: «Siempre he soñado con un vestido que tenga pequeñas flores bordadas en el velo. Margaritas, tal vez. Es un poco tonto, pero desde niña». Carmen sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El vestido favorito de Lucía, el que usaba casi a diario antes de desaparecer, estaba decorado con pequeñas margaritas que Carmen había bordado una a una. «No es tonto en absoluto», logró decir Carmen, luchando por mantener un tono normal. «Las margaritas simbolizan la inocencia y la pureza. Son perfectas para una novia». La sesión continuó con Carmen tomando las medidas de Isabel. Cada contacto era una pequeña tortura para la costurera, que sentía como si estuviera tocando a un fantasma. Mientras ajustaba la cinta métrica alrededor de la cintura de Isabel, notó una pequeña cicatriz justo debajo de su ombligo. «Oh, esa cicatriz», comentó Isabel al ver que Carmen la observaba. «La tengo desde que tengo memoria. Mis padres adoptivos dijeron que ya la tenía cuando me acogieron».
Supongo que nunca sabré cómo me la hice. Carmen sabía exactamente cómo se la había hecho Lucía. A los 2 años, había caído sobre un juguete con una parte metálica que le había dejado esa marca. Carmen había pasado noches enteras sintiéndose culpable por no haber estado más atenta. Las cicatrices forman parte de nuestra historia, dijo Carmen con voz ligeramente temblorosa. Al terminar la sesión, acordaron una fecha para la primera prueba del vestido. Isabel se despidió con una sonrisa cálida que dejó a Carmen paralizada junto a la puerta mucho después de que la joven se hubiera marchado. Rosario, que había estado atendiendo a otros clientes en la parte delantera del taller, se acercó a Carmen con expresión preocupada. «Doña Carmen, está pálida como un fantasma. ¿Qué ha pasado?» Carmen se dejó caer en una silla, sus piernas ya incapaces de sostenerla. «Rosario, creo que acabo de ver a mi Lucía». «¿Qué dice?» Rosario la miró confundida. «La novia. Pero eso es imposible, doña Carmen. Su Lucía desapareció hace 25 años», completó Carmen. «Isabel tiene 28. Fue adoptada siendo muy pequeña. Tiene el mismo lunar que Lucía, la misma cicatriz bajo el ombligo. Y las margaritas», Rosario habló de las margaritas sin que yo las mencionara. Rosario tomó las manos de su mentora entre las suyas, su rostro reflejando una preocupación sincera. «Doña Carmen, entiendo lo que siente, pero han sido muchos años de dolor, de buscar en cada rostro. No puede torturarse así». «No estoy imaginando cosas esta vez», insistió Carmen. «Hay demasiadas coincidencias». «¿Y qué piensa hacer?» Carmen guardó silencio un momento, contemplando la magnitud de lo que sospechaba, de lo que sentía con una certeza que iba más allá de la razón. «Necesito estar segura antes de decir nada. No puedo simplemente acercarme a ella y decirle, creo que eres mi hija perdida. Podría asustarla, alejarla para siempre». «¿Cómo podría confirmarlo?» Carmen recordó algo que había guardado todos estos años, algo que nunca se había atrevido a sacar de su escondite. «El vestido», murmuró. «Todavía tengo el último vestido que le hice a Lucía. Tiene un bordado especial en el interior, algo que solo ella y yo sabíamos que estaba allí. Un pequeño corazón con nuestras iniciales entrelazadas». «¿Y cómo le ayudará eso?» Los ojos de Carmen se iluminaron con una determinación que Rosario no había visto en años. «Voy a hacer su vestido de novia, el más hermoso que haya creado jamás, y voy a incluir ese mismo bordado en el mismo lugar. Si ella es mi Lucía, si hay alguna parte de ella que recuerde, quizás, solo quizás, reconocerá ese detalle». «Doña Carmen», dijo Rosario con voz suave, «sabe que las posibilidades son mínimas, ¿verdad? Han pasado tantos años». «Lo sé», respondió Carmen, «pero he esperado 25 años por un milagro. Si existe la más mínima posibilidad de que Isabel sea mi Lucía, tengo que intentarlo». Esa noche, Carmen sacó del fondo de su armario una pequeña caja de madera que no había abierto en años. Dentro, cuidadosamente doblado y envuelto en papel de seda, estaba el último vestido que había hecho para su hija. Un vestido blanco con pequeñas margaritas bordadas alrededor del cuello y en el dobladillo. Con manos temblorosas, dio vuelta al vestido y miró el interior del cuello, donde había bordado aquel pequeño corazón con las iniciales CNL entrelazadas. Carmen acarició el bordado con la punta de los dedos, como si a través de esas hilos pudiera tocar el pasado, recuperar el tiempo perdido. «Si eres tú, mi niña», susurró, «encontraré la manera de traerte de vuelta a casa». En los días siguientes, Carmen se sumergió en el trabajo como nunca antes. El vestido de Isabel se convirtió en su obsesión, en su proyecto más personal y angustioso. Seleccionó personalmente cada tela, cada encaje, cada hilo, con un cuidado casi reverencial.
Durante las noches, cuando el silencio envolvía su pequeña casa, sacaba las viejas fotografías de Lucía y las comparaba mentalmente con los rasgos de Isabel, la forma de la barbilla, la curva de las cejas, la manera en que sonreía mostrando ligeramente más los dientes del lado derecho. Todos pequeños detalles que podían ser simples coincidencias o señales de un vínculo indeleble. Carmen sabía que necesitaba más información sobre Isabel, sobre su pasado, sobre cómo había llegado a esa familia adoptiva, pero no podía simplemente interrogar a la joven sin levantar sospechas. Decidió que su mejor opción era Mercedes, la tía de Isabel, quien quizás podría revelarle algún detalle importante sin saber el verdadero motivo de su interés. La oportunidad se presentó cuando Mercedes visitó el taller para ver los avances del vestido. «Es magnífico, Carmen», exclamó la mujer al ver el boceto detallado y las muestras de tela. «Isabel va a lucir como una princesa». «Es un placer trabajar para ella», respondió Carmen midiendo cuidadosamente sus palabras. «Es una joven encantadora. Debió ser una bendición para sus padres adoptivos». Mercedes asintió distraídamente mientras examinaba los encajes. Oh sí, Elena y Carlos la adoraban. Fue un regalo del cielo para ellos después de tantos años intentando tener hijos. ¿Y cómo llegó a ellos? Si no es indiscreción preguntar, añadió Carmen, fingiendo un interés casual. Mercedes pareció dudar un momento, pero luego, bajando la voz como si compartiera un secreto, respondió: «Fue algo bastante repentino, la verdad. Carlos tenía un amigo que trabajaba en servicios sociales en la capital. Un día los llamó diciéndoles que había una niña pequeña de unos 3 años que necesitaba un hogar urgentemente. Había sido encontrada sola en un parque de atracciones, sin identificación, y nadie la reclamó. Imagínate, qué tragedia». El corazón de Carmen dio un vuelco. La feria donde Lucía había desaparecido estaba a solo unas horas de la capital. ¿Y nunca se supo nada de sus padres biológicos?, preguntó, luchando por mantener la voz estable. «No que yo sepa», respondió Mercedes. «Isabel nunca ha querido hablar del tema. Es comprensible. Debe ser doloroso saber que fuiste abandonada». Carmen apretó los puños bajo la mesa. «Quizás no fue abandono. Quizás la perdieron, la buscaron desesperadamente». Mercedes la miró con curiosidad. «Vaya, Carmen, pareces muy afectada por esto». «Lo siento», se disculpó rápidamente. «Es que me parece una historia muy triste». «Lo es, pero tuvo un final feliz. Isabel creció en un hogar amoroso, recibió la mejor educación. Ahora es una mujer exitosa a punto de casarse. Las cosas salieron bien para ella». Cuando Mercedes se marchó, Carmen se sentó frente a su mesa de trabajo temblando. Las fechas coincidían, la edad coincidía, la historia de cómo había sido encontrada coincidía con las circunstancias de la desaparición de Lucía. Ya no podían ser simples casualidades. «Doña Carmen», la voz de Rosario la sacó de sus pensamientos. «¿Se encuentra bien?» «Es ella, Rosario», susurró Carmen. «Cada nueva información me lo confirma. Isabel es mi Lucía». Rosario se sentó frente a ella con expresión preocupada. «Incluso si es cierto, ¿ha pensado en lo que significaría decírselo? Tiene una vida establecida, una familia que la quiere, está a punto de casarse. ¿Sugieres que me quede callada? ¿Que la deje ir sin que sepa la verdad?» «Solo digo que debe pensar cuidadosamente en cómo proceder. Esta revelación podría ser devastadora para ella». Carmen asintió lentamente. Rosario tenía razón. No podía simplemente irrumpir en la vida de Isabel con una revelación tan impactante sin considerar las consecuencias. «Seguiré con el plan original», decidió finalmente. «El vestido, el bordado, si hay alguna parte de ella que recuerde, que sienta la conexión». Los días siguientes,
Carmen trabajó incansablemente en el vestido, poniendo todo su corazón, todo su anhelo, toda su esperanza en cada puntada. El diseño era elegante y sobrio, como Isabel había pedido, pero con detalles que Carmen sabía que agradarían a la joven. Pequeñas margaritas bordadas sutilmente en el velo, un encaje delicado en los bordes de las mangas y escondido en el interior, justo sobre el corazón, aquel pequeño bordado especial con las iniciales C&L entrelazadas en un corazón diminuto. Una semana después, Isabel regresó para la primera prueba. Venía acompañada por una mujer mayor, elegante y de expresión amable. «Esta es mi tía Sofía», presentó Isabel, «la hermana de mi madre adoptiva. Ha venido desde la capital para ayudarme con los preparativos de la boda». Carmen estrechó la mano de Sofía, evaluándola discretamente. ¿Cuánto sabría esta mujer sobre el origen de Isabel? «Es un placer conocerla», dijo Carmen. «He oído mucho sobre la maravillosa familia de Isabel». «El placer es mío», respondió Sofía con una sonrisa. «Isabel no deja de hablar sobre el talento que tiene usted con la aguja. Dice que nunca había visto un trabajo tan fino». Mientras Isabel se cambiaba tras un biombo, Carmen y Sofía mantuvieron una conversación cortés. La mujer mencionó lo feliz que estaba su hermana Elena con la boda, aunque lamentaba que ni ella ni Carlos pudieran estar presentes para ver a su hija casarse. «Fallecieron hace 3 años en un accidente de auto», explicó Sofía en voz baja. «Fue un golpe terrible para Isabel». Carmen sintió una punzada de dolor por la joven. Incluso si sus sospechas eran ciertas, Isabel había perdido 2 veces a sus padres. Cuando Isabel salió con el vestido a medio terminar, un silencio reverente llenó la habitación. Incluso sin estar completo, el efecto era impresionante. La tela caía como agua alrededor de su figura y el corte realzaba perfectamente su silueta. Es más hermoso de lo que imaginaba», murmuró Isabel, girando lentamente frente al espejo. «Todavía falta mucho trabajo», comentó Carmen acercándose para ajustar algunos alfileres. «Pero va tomando forma». Mientras trabajaba cerca de Isabel, Carmen notó que la joven llevaba un pequeño medallón al cuello, algo que no había visto en su visita anterior. «Es un bonito colgante», comentó, intentando sonar casual. Isabel lo tocó con una sonrisa nostálgica. «Era de mi madre, de Elena. Me lo dio cuando cumplí 18 años. Dijo que lo llevaba el día que me encontraron. Era lo único que tenía conmigo». Carmen se quedó paralizada. Aquel medallón, era imposible no reconocerlo. Un pequeño óvalo de plata con una margarita grabada. El mismo que ella le había regalado a Lucía en su 3er cumpleaños, apenas unas semanas antes de perderla. «¿Le sucede algo?», preguntó Isabel, notando la súbita palidez de Carmen. No, solo me pinché con un alfiler», mintió Carmen, alejándose rápidamente para ocultar la conmoción en su rostro. «Es muy bonito. Debe ser especial para ti». «Lo es. A veces me pregunto si perteneció a mi madre biológica, si fue ella quien me lo puso. Me gusta pensar que sí, que fue su forma de asegurarse de que llevara algo suyo, incluso si no podíamos estar juntas». Carmen tuvo que darse la vuelta, incapaz de contener las lágrimas que inundaban sus ojos. Se excusó un momento y fue al baño, donde se apoyó contra la pared, intentando recuperar la compostura. «Es ella», susurró para sí misma. «Sin duda alguna, es mi Lucía». Cuando Isabel y su tía se marcharon, Carmen se desplomó en una silla, abrumada por el descubrimiento del medallón. Ya no había duda. Isabel era Lucía. Su hija estaba viva, había crecido, se había convertido en una mujer hermosa e inteligente. Y ahora estaba a punto de casarse, sin saber que la mujer que confeccionaba su vestido de novia era su verdadera madre. «¿Qué ocurrió?»,
preguntó Rosario acercándose a Carmen con preocupación. El medallón, respondió Carmen con voz entrecortada. Lleva el medallón que le regalé a Lucía en su tercer cumpleaños. Es ella, Rosario. No hay ninguna duda. Rosario tomó asiento junto a Carmen procesando la información. ¿Qué va a hacer ahora? No lo sé, confesó Carmen. Cada parte de mí quiere decirle la verdad, abrazarla, recuperar el tiempo perdido, pero no puedo simplemente irrumpir en su vida con una revelación así. Está a punto de casarse, de comenzar una nueva etapa. ¿Con qué derecho altero todo su mundo? Tiene derecho a saber la verdad, opinó Rosario suavemente. Sí, pero ¿cuál es el momento adecuado? ¿Y si no me cree? ¿Y si me rechaza? ¿Y si la verdad la lastima más de lo que la libera? Las preguntas quedaron flotando en el aire sin respuesta. En los días siguientes, Carmen trabajó en el vestido con una dedicación casi febril. Cada puntada era un acto de amor, un intento de compensar los años perdidos. A veces, mientras cosía en la soledad de la noche, las lágrimas caían silenciosamente sobre la delicada tela, como una bendición secreta para la hija que había perdido y encontrado. Isabel regresó una semana después para otra prueba. Esta vez venía sola, lo que secretamente alivió a Carmen. La presencia de otras personas hacía más difícil contener sus emociones. El vestido está quedando precioso, comentó Isabel, mientras Carmen ajustaba algunos detalles. Tiene un toque mágico, como si cada puntada contara una historia. Cada vestido tiene algo del alma de quien lo cose, respondió Carmen, sintiendo que la voz le temblaba ligeramente. Y algo del alma de quien lo llevará. Isabel sonrió mirándose en el espejo. ¿Sabe? Me siento extrañamente cómoda con usted. Normalmente soy bastante reservada con personas que acabo de conocer, pero con usted es como si la conociera de toda la vida. Carmen tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no romper a llorar. Quizás en otra vida nos conocimos, logró decir, intentando sonar casual. Quizás, respondió Isabel, y luego añadió con voz más baja. Mi madre adoptiva solía decir que algunas conexiones van más allá del tiempo y las circunstancias, que hay personas que están destinadas a encontrarse. Durante aquella prueba, Carmen notó algo más. Isabel tarareaba inconscientemente una melodía mientras se miraba en el espejo. Una melodía que Carmen conocía bien, la misma nana que ella solía cantarle a Lucía para dormir. Es una bonita canción, comentó Carmen, incapaz de contenerse. Isabel pareció sorprendida, como si no se hubiera dado cuenta de que estaba tarareando. Oh, es extraño. No sé de dónde la saqué. A veces me descubro tarareándola cuando estoy relajada o feliz. Debe ser alguna canción que escuché en la infancia. Es una nana, dijo Carmen suavemente. Una muy antigua. ¿La conoce? Preguntó Isabel con curiosidad. Carmen asintió. Mi madre me la cantaba a mí, y yo se la cantaba a mi hija. Hubo un momento de silencio cargado de emociones no expresadas. Debe extrañarla mucho, comentó Isabel con empatía. Cada día, respondió Carmen con sinceridad, cada día de mi vida. Al terminar la prueba, Carmen notó que Isabel se demoraba, como si no quisiera irse, como si hubiera algo más que quisiera decir o preguntar. ¿Sucede algo?, preguntó Carmen. Isabel dudó un momento. Es solo que no sé cómo explicarlo. Estar aquí, con usted, me da una extraña sensación de paz, como si estuviera en casa. El corazón de Carmen dio un vuelco. Era posible que en algún nivel, profundo e inconsciente, Isabel sintiera la conexión entre ellas. Mi taller siempre está abierto para ti, dijo Carmen, escogiendo cuidadosamente sus palabras. No solo para el vestido. Si alguna vez quieres charlar, tomar un café, me gustaría eso, respondió Isabel con una sonrisa.
De hecho, hay tantas cosas sobre los preparativos de la boda que me gustaría consultar con alguien que no sea mi tía Mercedes. Es encantadora, pero un poco abrumadora con sus ideas. Acordaron que Isabel regresaría en unos días, no para una prueba formal, sino para una conversación más relajada. Cuando la joven se marchó, Carmen se quedó mirando la puerta, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. «Se está acercando a ti», comentó Rosario, que había estado observando discretamente. «Inconscientemente está buscando la conexión». «Lo sé», respondió Carmen, «y eso me asusta tanto como me alegra». Esa noche, Carmen no pudo dormir. La cabeza le daba vueltas con posibilidades, con sueños largamente abandonados que ahora resurgían con fuerza renovada. ¿Cómo sería recuperar a su hija? ¿Podrían construir una relación después de tantos años? ¿Isabel la aceptaría? ¿La rechazaría? A la mañana siguiente, Carmen se levantó temprano y fue al registro civil del pueblo. Necesitaba reunir pruebas concretas antes de decir nada a Isabel. Buscó en los archivos la denuncia que había presentado cuando Lucía desapareció, los carteles con su foto, los recortes de prensa, todo lo que pudiera demostrar que no estaba inventando la historia, que no era una anciana delirante aferrándose a fantasías. 3 días después, Isabel regresó al taller, tal como habían acordado. Traía pasteles de una panadería cercana y un entusiasmo contagioso por discutir los últimos detalles de la boda. «Miguel está volviéndose loco con los preparativos», comentó riendo mientras tomaban café. «Dice que si hubiera sabido cuántas decisiones implica una boda, habría propuesto fugarnos». Carmen sonrió, disfrutando simplemente de la presencia de su hija, observando cada gesto, cada expresión, intentando recuperar 25 años de ausencia en esos breves momentos compartidos. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Isabel de repente con cierta timidez. «Por supuesto», respondió Carmen, aunque su corazón se aceleró temeroso de lo que pudiera venir. ¿Alguna vez ha intentado buscar a su hija, después de perderla, quiero decir?» La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. «Cada día», respondió con sinceridad. «Nunca dejé de buscarla». Isabel bajó la mirada hacia su taza de café. «Yo nunca he buscado a mis padres biológicos. Siempre tuve miedo de lo que podría descubrir, de que no me quisieran, de que me hubieran abandonado deliberadamente». Carmen sintió que el corazón se le partía. «Quizás ellos también te buscaron», dijo suavemente. «Quizás nunca quisieron perderte». «Me gusta pensar eso a veces», confesó Isabel. «Que en algún lugar, alguien me extraña, se pregunta qué fue de mí». El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas, de verdades a punto de ser reveladas. Carmen sabía que era el momento, que no habría una oportunidad mejor. Pero cuando estaba a punto de hablar, el teléfono de Isabel sonó. «Lo siento, tengo que atender», se disculpó la joven. «Es Miguel, debe ser algo sobre los arreglos para la ceremonia». Mientras Isabel hablaba por teléfono, Carmen la observaba, reuniendo el valor necesario para lo que estaba a punto de hacer. Cuando Isabel terminó la llamada, parecía ligeramente agitada. «Tengo que irme», anunció. «Ha surgido un problema con el lugar de la recepción. Al parecer, hubo una doble reserva y ahora tenemos que buscar una alternativa con apenas 3 semanas de antelación». «Por supuesto, no te preocupes», respondió Carmen, intentando ocultar su decepción. El momento había pasado. Isabel regresó al taller 3 días después, visiblemente estresada por los problemas con la boda. Las ojeras bajo sus ojos evidenciaban noches sin dormir, y su habitual compostura había dado paso a un nerviosismo poco característico. «Finalmente encontramos otro lugar para la recepción», explicó mientras Carmen la ayudaba a probarse el vestido, ahora casi terminado. «Pero ha sido una pesadilla.
Tuvimos que cambiar el menú, las flores, la decoración. Todo tenía que adaptarse al nuevo espacio. Las bodas siempre tienen estos contratiempos, comentó Carmen con suavidad, ajustando el dobladillo. Lo importante es no perder de vista lo esencial. Estás celebrando tu amor con la persona elegida. Isabel sonrió, relajándose un poco. Tiene razón. A veces me dejo atrapar por los detalles y olvido por qué estamos haciendo todo esto. Mientras trabajaba en los últimos ajustes, Carmen notó que Isabel observaba atentamente cada movimiento de sus manos, como si estuviera memorizando la técnica. ¿Te interesa la costura?, preguntó Carmen. Siempre me ha fascinado, confesó Isabel. De niña pasaba horas mirando a mi madre coser. Elena no era tan hábil como usted, pero hacía cosas hermosas. Me enseñó algunos puntos básicos, pero nunca tuve la paciencia para aprender en serio. Carmen sintió una punzada de tristeza. Otra conexión robada. Ella debería haber sido quien le enseñara a coser. Nunca es tarde para aprender, dijo en cambio. Si alguna vez quieres, podría enseñarte. Me encantaría, respondió Isabel con entusiasmo genuino. Después de la boda, cuando las cosas se calmen, tal vez podría tomar algunas lecciones. La idea de que Isabel quisiera seguir en contacto incluso después de la boda llenó a Carmen de esperanza. Quizás habría tiempo para construir una relación, para acercarse gradualmente a la verdad. El vestido está casi terminado, comentó Carmen, dando un paso atrás para admirar su trabajo. Solo faltan algunos detalles y el bordado del velo. Isabel giró lentamente frente al espejo, maravillada. «Es perfecto», susurró. «Mejor de lo que jamás imaginé». Carmen tragó saliva, reuniendo valor. «Hay algo especial que quiero añadir, si me lo permites. Un pequeño detalle tradicional para buena suerte». «Por supuesto», respondió Isabel. «Confío completamente en su criterio. Es un pequeño bordado en el interior del vestido, justo sobre el corazón», explicó Carmen. «Un símbolo de protección y amor eterno». Isabel sonrió. «Me encanta la idea. Algo secreto, solo para mí». «Exactamente», asintió Carmen. «Las novias antiguas siempre llevaban algo así, un mensaje oculto, una bendición silenciosa». Mientras Isabel se cambiaba, Carmen se permitió un momento de reflexión. El bordado de las iniciales CNL sería su prueba definitiva. Si Isabel lo reconocía, si despertaba algún recuerdo en ella. «Carmen», la voz de Isabel interrumpió sus pensamientos. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro», respondió Carmen, intrigada por el tono serio de la joven. «¿Cómo era?» «Su hija, quiero decir». La pregunta pilló a Carmen desprevenida. Durante un momento, no supo qué responder. «Era luz», dijo finalmente. «Pura luz». Tenía una risa que podía iluminar la habitación más oscura. Era curiosa, valiente, llena de vida. Le encantaba bailar, cantar, contar historias que inventaba sobre la marcha, y tenía un corazón enorme, siempre preocupada por los demás, incluso siendo tan pequeña. Isabel escuchaba con atención, sus ojos brillantes. «¿Sabe? A veces me pregunto cómo serían mis padres biológicos», confesó. «Si me parezco a ellos, si heredé sus gestos, sus talentos, sus defectos». Es extraño crecer sin conocer tu propio origen, como si una parte de ti siempre estuviera incompleta. Carmen sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Has pensado alguna vez en buscarlos? Isabel suspiró. Últimamente sí, con la boda, con la idea de formar mi propia familia algún día. Me he encontrado pensando más en ello, pero no sé por dónde empezar y además tengo miedo. ¿Miedo de qué exactamente? De descubrir que no me querían, o peor aún, de que me querían pero no pudieron encontrarme, de pensar en su dolor todos estos años.
Carmen tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no revelar la verdad en ese mismo instante. En cambio, respiró hondo y dijo: «Creo que sea cual sea la verdad, es mejor conocerla. La incertidumbre puede ser más dolorosa que cualquier revelación». Isabel asintió pensativamente. «Quizás tenga razón. Después de la boda, tal vez inicie esa búsqueda». Cuando Isabel se marchó, prometiendo regresar en una semana para la prueba final, Carmen se sentó frente a su mesa de trabajo con las manos temblorosas. La conversación había sido tanto un regalo como una tortura. Isabel estaba considerando buscar a sus padres biológicos. El destino parecía estar conspirando para reunirlas. Esa noche, Carmen terminó el bordado especial en el vestido. Las iniciales CNL, entrelazadas en un pequeño corazón, idénticas a las que había bordado en el vestido de Lucía tantos años atrás. Mientras daba las últimas puntadas, sus lágrimas caían silenciosamente sobre la tela. «Que este bordado te guíe de vuelta a mí, mi niña», susurró. Los días pasaron con una lentitud exasperante. Carmen apenas podía concentrarse en otros encargos, su mente constantemente ocupada por Isabel, por la próxima prueba, por la posibilidad de que el bordado despertara algún recuerdo. Rosario observaba a su mentora con creciente preocupación. «Doña Carmen debe prepararse para cualquier resultado», le advirtió una tarde. «Isabel podría no reconocer el bordado, podría no sentir nada especial». «Lo sé», respondió Carmen, «pero también podría recordar. Hay algo en ella, Rosario, algo que ya está despertando. La nana, su atracción por la costura, su fascinación por las margaritas. Son demasiadas coincidencias». «¿Y si reconoce el bordado? ¿Qué hará entonces?» Carmen guardó silencio un momento. «Le diré la verdad, toda la verdad. Tengo las pruebas preparadas, fotos, la denuncia original, los carteles de búsqueda, testimonios de vecinos que recuerdan lo sucedido. No quiero que piensen ni por un momento que estoy inventando esta historia. ¿Y si lo toma mal? Si se siente abrumada, confundida, incluso enfadada?» «Es un riesgo que debo correr», respondió Carmen con determinación. «Ha vivido 25 años sin conocer su verdadero origen. Merece saber la verdad, incluso si inicialmente le causa dolor». El día de la prueba final llegó por fin. Carmen había pasado la noche en vela, repasando mentalmente lo que diría, cómo abordaría el tema si Isabel notaba el bordado. La joven llegó puntual, esta vez acompañada por Mercedes. «No podía perderme la prueba final», explicó la mujer con entusiasmo. «He oído tanto sobre este vestido que tenía que verlo con mis propios ojos». Carmen intentó ocultar su decepción. La presencia de Mercedes complicaría cualquier conversación íntima con Isabel. El vestido estaba listo, perfecto en cada detalle. Cuando Isabel salió del probador con el puesto, incluso Mercedes quedó sin palabras. «Es magnífico», murmuró finalmente. «Carmen, te has superado a ti misma». Isabel se miraba en el espejo con lágrimas de emoción en los ojos. «Es como un sueño», dijo suavemente. «Gracias, Carmen. Has creado algo más que un vestido. Has creado un pedazo de magia». Carmen se acercó para hacer los últimos ajustes, su corazón latiendo con fuerza. En cualquier momento, Isabel podría notar el bordado interior. Pero la joven estaba demasiado absorta en su reflexión en el espejo, en la sensación del vestido, en los comentarios entusiastas de Mercedes. La prueba terminó sin que Isabel mencionara el bordado. Cuando se cambió y volvió a su ropa normal, Carmen sintió una punzada de decepción. Quizás Rosario tenía razón. Quizás el bordado no despertaría ningún recuerdo. Faltaban solo 10 días para la boda. Carmen había entregado el vestido, cuidadosamente embalado en una funda protectora, y ahora sentía un vacío inexplicable.
Durante semanas aquel vestido había sido su conexión con Isabel, su excusa para verla regularmente, para hablar con ella, para buscar en sus gestos y palabras algún eco del pasado. Ahora que el trabajo estaba terminado, no había razón para que la joven volviera al taller. Esa mañana, Carmen revisaba distraídamente unas facturas cuando Rosario entró con expresión preocupada. «Doña Carmen debe decidir qué va a hacer», dijo sin preámbulos. «La boda es en 10 días. Si quiere hablar con Isabel, tiene que ser pronto». «Lo sé», respondió Carmen frotándose las sienes. «Pero no puedo simplemente llamarla y decirle, creo que eres mi hija perdida. Necesito encontrar el momento adecuado, las palabras correctas». «¿Y si ese momento nunca llega? Si Isabel se casa y se va del pueblo sin saber la verdad?» La pregunta quedó flotando en el aire, dolorosa en su franqueza. Carmen no tuvo que responder. Ambas sabían que no podía permitir que eso sucediera. «La invitaré a tomar un café», decidió finalmente Carmen. «Le diré que quiero regalarle algo especial para la boda, algo personal, y entonces encontraré la manera de decírselo». Rosario asintió, aliviada de que su mentora hubiera tomado una decisión. Carmen llamó a Isabel esa misma tarde. Para su sorpresa, la joven pareció encantada con la invitación. «Justamente estaba pensando en usted», dijo Isabel. «Hay algo que me gustaría hablar». Acordaron verse al día siguiente en una pequeña cafetería en las afueras del pueblo, un lugar tranquilo donde podrían conversar sin interrupciones. Esa noche, Carmen apenas pudo dormir. Repasó una y otra vez lo que diría, cómo comenzaría la conversación, cómo presentaría las pruebas que había reunido. Temía tanto la reacción de Isabel, incredulidad, rechazo, ira incluso. ¿Cómo aceptar que toda tu vida ha sido construida sobre una ausencia, sobre un error, sobre un momento de distracción que lo cambió todo? A la mañana siguiente, Carmen llegó temprano a la cafetería. Llevaba consigo una pequeña caja de madera que contenía las pruebas, fotografías de Lucía, recortes de periódicos sobre la desaparición, la denuncia original, el cartel de búsqueda. También había incluido algo especial: el pequeño vestido con margaritas que Lucía llevaba el día que desapareció, cuidadosamente preservado durante 25 años. Isabel llegó puntual, radiante a pesar de las evidentes ojeras producto del estrés prenupcial. Se abrazaron con una naturalidad que sorprendió a ambas. «Gracias por invitarme», dijo Isabel mientras se sentaban. «Estos días han sido una locura con los preparativos. Es agradable escapar un poco». «Me imagino», respondió Carmen observando cada detalle de la joven, atesorando el momento. «¿Cómo va todo?» «Bastante bien, dentro del caos habitual. El vestido es lo único de lo que no tengo que preocuparme», sonrió Isabel. «Es perfecto, Carmen. No tengo palabras para agradecerle». Carmen sintió un nudo en la garganta. «Ha sido un honor hacerlo para ti». Pidieron café y durante unos minutos charlaron sobre detalles de la boda, las flores, la música, los invitados. Carmen esperaba el momento adecuado para cambiar la conversación hacia territorios más personales. Fue Isabel quien, inesperadamente, dio el primer paso. «Carmen, hay algo que quería preguntarle», dijo súbitamente seria. «Algo que no me ha dejado dormir estos días». Carmen sintió que el corazón le daba un vuelco. «Por supuesto, dime». Isabel sacó algo de su bolso, una pequeña fotografía doblada y desgastada. La extendió sobre la mesa con manos temblorosas. «Encontré esto entre las cosas de mi madre adoptiva. Estaba guardando los papeles de la boda y apareció en una caja que nunca había visto». Carmen miró la fotografía y sintió que el mundo se detenía.
Era una imagen de Lucía, su Lucía, la misma que ella conservaba en su álbum familiar. Una niña de 3 años con rizos castaños y ojos grandes, sosteniendo una muñeca y sonriendo a la cámara. Al principio no entendía por qué mi madre guardaba la foto de una niña desconocida, continuó Isabel, su voz apenas un susurro. Pero luego, cuando la miré con atención, me pareció ver algo familiar, y entonces me di cuenta. Esa niña se parece a mí cuando era pequeña. Carmen no podía hablar. Las palabras se habían evaporado ante la magnitud del momento. Detrás de la foto hay un nombre escrito, prosiguió Isabel, Lucía Mendoza, y una fecha, justo 25 años atrás. El silencio entre ellas se volvió denso, casi tangible. Carmen sentía que el tiempo se había detenido, que todo a su alrededor había desaparecido excepto aquella fotografía y el rostro expectante de Isabel. Carmen, dijo finalmente Isabel, su voz cargada de emoción. ¿Conoce a esta niña? ¿Sabe quién es Lucía Mendoza? Carmen asintió lentamente, incapaz aún de articular palabras. Con manos temblorosas, abrió la caja de madera que había traído consigo y sacó su propia copia de aquella misma fotografía. Lucía Mendoza era mi hija, logró decir finalmente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Mi niña que desapareció hace 25 años en la feria del pueblo. Isabel miró alternativamente ambas fotografías, idénticas, y luego a Carmen, sus ojos enormes por la comprensión que comenzaba a formarse. ¿Y usted cree que yo? No lo creo, Isabel, lo sé, respondió Carmen suavemente. Cada detalle, cada coincidencia, el lunar en tu labio, la cicatriz bajo tu ombligo, tu amor por las margaritas, el medallón que llevas, todo apunta a la misma verdad. Isabel se llevó instintivamente la mano al medallón de plata que colgaba de su cuello. Esto era... Te lo regalé para tu 3er cumpleaños, una semana antes de perderte, confirmó Carmen. Lo llevabas puesto el día que desapareciste. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. Todo este tiempo, ¿usted sabía quién era yo desde el primer día que entré a su taller? Lo sospechaba. Con cada visita, con cada conversación, esa sospecha se fue convirtiendo en certeza. ¿Por qué no me lo dijo antes? Carmen extendió una mano temblorosa sobre la mesa, sin atreverse a tocar a Isabel, temiendo su rechazo. Tenía miedo, miedo de asustarte, de alejarte. Estabas a punto de casarte, de comenzar una nueva etapa en tu vida. ¿Con qué derecho irrumpía yo con una revelación que lo cambiaría todo? Isabel guardó silencio, procesando la magnitud de lo que estaba descubriendo. Su mundo entero, su identidad, su historia personal, todo estaba siendo reescrito en un instante. El bordado, murmuró de repente. En el vestido, el pequeño corazón con las iniciales. CNL, completó Carmen. Carmen y Lucía. El mismo bordado que puse en el último vestido que te hice antes de perderte. Lo vi. No entendí qué significaba, pero me resultó extrañamente familiar, confesó Isabel. Como la nana que a veces me descubro tarareando, como la forma en que toco las telas, son recuerdos que mi mente olvidó, pero mi cuerpo no. Ambas mujeres se miraron a través de la mesa, separadas por 25 años de ausencia, pero unidas por un vínculo que ni el tiempo ni la distancia habían logrado romper. El pasado y el presente convergían en ese pequeño café, en esas fotografías idénticas, en esos ojos que, ahora era evidente, eran un reflejo perfecto los unos de los otros. El tiempo pareció detenerse en aquella pequeña cafetería. Isabel miraba las fotografías idénticas con una mezcla de asombro, confusión y algo más profundo, algo que no podía nombrar. Carmen, por su parte, contenía la respiración, temerosa de que cualquier movimiento, cualquier palabra, pudiera romper este frágil momento. ¿Cómo? Comenzó Isabel,
su voz apenas audible. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo me perdiste? Carmen respiró hondo. Había revivido aquel día 1000 veces en su mente. Había analizado cada detalle, cada decisión, atormentándose con los «y sí» que nunca tendrían respuesta. Era la feria anual del pueblo, comenzó. Tú tenías 3 años y estabas tan emocionada. Había mucha gente, demasiada. Te llevaba de la mano, pero me detuve un momento para comprar unas manzanas caramelizadas que tanto te gustaban. Solo fueron unos segundos. Te solté la mano para sacar el dinero y cuando me giré, habías desaparecido. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Carmen, pero continuó. Te busqué como una loca. Grité tu nombre hasta quedarme sin voz. La policía vino, organizaron búsquedas, pusimos carteles por toda la región. Durante meses no hice otra cosa que buscarte, pero nunca apareció ninguna pista. Isabel escuchaba en silencio, su propio rostro bañado en lágrimas. Y luego te encontraron en un parque de atracciones en la capital, continuó Carmen. Sola, asustada, sin identificación. Debiste haber vagado, perdida, o quizás alguien te llevó. Nunca lo supimos. La policía de aquí nunca fue informada. Nunca hubo conexión entre la niña perdida en Santa Clara y la niña encontrada en la capital. Elena y Carlos, murmuró Isabel, mis padres adoptivos. ¿Ellos no sabían? Carmen negó con la cabeza. No creo que supieran. Por lo que me contó Mercedes, un amigo de servicios sociales les informó sobre una niña que necesitaba un hogar. Probablemente actuaron de buena fe, creyendo que eras una niña abandonada. Isabel cerró los ojos un momento, procesando toda esta información que redefinía su existencia. Siempre me dijeron que había sido abandonada, dijo finalmente, que mis padres biológicos no me querían. Crecí creyendo eso, aceptándolo, construyendo mi vida sobre esa verdad. Nunca, respondió Carmen con vehemencia, nunca dejé de buscarte, de esperarte, de amarte. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada día de mi vida has estado presente. No ha habido un solo día en que no pensara en ti, en dónde estarías, si serías feliz, si alguien te cuidaría como yo lo habría hecho. Hubo un silencio mientras ambas asimilaban la magnitud de lo que estaba sucediendo. 25 años de separación, de vidas paralelas que ahora convergían de la manera más inesperada. El vestido, dijo Isabel de repente, el vestido de novia. Cuando vine a encargarlo, no tenías idea de quién era yo. No, no lo sabía, confirmó Carmen, pero desde el primer momento que te vi, algo en mí lo sintió. Tus gestos, tu forma de hablar, ese lunar en tu labio. Comencé a sospechar, a observar, a buscar señales, y cada vez que venías, encontraba más pruebas. Por eso pusiste esas iniciales en el bordado. ¿Esperabas que yo recordara? Carmen asintió. Era una esperanza desesperada. Pensé que quizás en algún nivel profundo, alguna parte de ti podría reconocer ese símbolo que compartíamos. Isabel acarició pensativamente el medallón en su cuello. Y esto, siempre lo he llevado, desde que tengo memoria. Elena me dijo que lo tenía cuando me encontraron. Te lo regalé para tu 3er cumpleaños, explicó Carmen. Nunca te lo quitabas. Decías que era tu tesoro mágico. Algo se iluminó en los ojos de Isabel, como un recuerdo distante que lucha por emerger. Tesoro mágico, repitió en un susurro, y había una canción, algo sobre un jardín y mariposas. Carmen no pudo contener un sollozo. La nana que te cantaba cada noche, sobre un jardín donde las mariposas guardaban los sueños de los niños. Isabel cerró los ojos, y por primera vez en 25 años, un recuerdo claro de su vida antes de la adopción emergió de las profundidades de su mente. Una habitación pequeña pero acogedora, paredes pintadas con margaritas, una mujer joven sentada al borde de la cama,
cantando suavemente mientras acariciaba su cabello. «Carmen, su madre, te recuerdo», dijo Isabel abriendo los ojos, su voz cargada de emoción. «No todo, solo fragmentos, pero te recuerdo». Carmen extendió una mano temblorosa sobre la mesa, y esta vez Isabel la tomó entre las suyas. El contacto, simple y profundo, selló una reconexión que parecía imposible apenas unas horas antes. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Isabel, su voz mezclando confusión y esperanza. «Eso depende de ti», respondió Carmen suavemente. «Entiendo que esta revelación lo cambia todo, que necesitas tiempo para procesarlo, para decidir qué significa para ti, para tu vida». «La boda», murmuró Isabel. «Es en 10 días. No tienes que cambiar nada si no quieres», se apresuró a decir Carmen. «Miguel te ama, y ustedes merecen su felicidad. Mi aparición en tu vida no debería alterar los planes que has hecho». Isabel guardó silencio un momento reflexionando. «Toda mi vida ha cambiado en un instante», dijo finalmente. «Quien creía ser, mi historia, mi origen, todo es diferente ahora. Pero al mismo tiempo, sigo siendo yo. Isabel, la mujer que ama a Miguel, que ha construido una vida, que tiene sueños y planes». «Y Lucía», añadió Carmen suavemente. «También eres Lucía». Isabel, o quizás ahora también Lucía, asintió lentamente. «Necesito tiempo para entender quién soy ahora, con estas dos identidades, estas dos historias que de alguna manera deben convertirse en una sola». «Todo el tiempo que necesites», respondió Carmen. «He esperado 25 años. Puedo esperar un poco más». «No quiero esperar», dijo Isabel con repentina certeza. «No quiero perder ni un día más. Pero tampoco sé cómo integrar esto en mi vida actual. Miguel, la boda, mi trabajo, todo parecía tan claro esta mañana». «Podemos ir paso a paso», sugirió Carmen. «No hay necesidad de resolver todo hoy, de tomar todas las decisiones ahora». Isabel asintió, agradecida por la comprensión. Luego, con una expresión que mezclaba determinación y vulnerabilidad, preguntó: ¿Puedo abrazarte?» Carmen sintió que el corazón le daba un vuelco. Sin palabras, se levantó y rodeó la mesa. Isabel se puso de pie también, y por primera vez en 25 años, madre e hija se abrazaron. Fue un abrazo que intentaba recuperar un cuarto de siglo de ausencia, de caricias no dadas, de consuelos no ofrecidos, de celebraciones no compartidas. Carmen sintió que todas las piezas rotas de su vida finalmente encajaban, que el vacío que había llevado dentro durante tanto tiempo comenzaba a llenarse. Isabel, por su parte, se sentía como una niña pequeña que regresa a casa después de una larga y aterradora ausencia, encontrando seguridad en unos brazos que, a nivel celular, su cuerpo aún recordaba. Cuando finalmente se separaron, ambas tenían los ojos enrojecidos, pero también una nueva luz en la mirada, la luz del reconocimiento mutuo, del reencuentro, de la esperanza. «Hay tanto que quiero saber», dijo Isabel, «sobre ti, sobre mí, sobre nuestra familia. Y hay tanto que quiero contarte», respondió Carmen. «Toda una vida por compartir». En ese momento el teléfono de Isabel sonó, rompiendo la burbuja íntima que las envolvía. Era Miguel. «Tengo que contestar», se disculpó Isabel. «Debe estar preocupado. Llevo aquí más tiempo del que dije». Isabel se apartó ligeramente para atender la llamada, pero mantuvo su mano entrelazada con la de Carmen como si temiera que al soltarla pudiera perderla nuevamente. «Miguel, hola. Sí, estoy bien». «No, aún estoy con Carmen. Surgió algo importante. Te explicaré cuando nos veamos». «No, no te preocupes. No es nada del vestido. Te lo prometo. Está todo bien. Nos vemos en un par de horas, ¿sí?» Al colgar, Isabel miró a Carmen con expresión conflictiva. «No le has dicho nada», observó Carmen.
No sabría ni por dónde empezar, confesó Isabel. ¿Cómo le explico algo que ni yo misma he terminado de asimilar? Ambas regresaron a sus asientos, la realidad práctica comenzando a imponerse sobre la emotividad del reencuentro. Miguel es un buen hombre, dijo Isabel tras un momento de silencio. Comprensivo, paciente, pero esto va más allá de cualquier cosa que hayamos enfrentado como pareja. ¿Temes su reacción?, preguntó Carmen con delicadeza. Isabel consideró la pregunta. No temo que reaccione mal. Temo que todo cambie. Nuestra boda, nuestros planes. Todo estaba tan claramente definido hasta esta mañana. Entiendo, asintió Carmen. La verdad tiene ese poder. Reescribe el pasado y con él altera el futuro que habíamos imaginado. Se quedaron en silencio un momento, ambas reflexionando sobre las implicaciones de su descubrimiento. Me gustaría mostrarte algo, dijo finalmente Carmen. Si tienes tiempo, claro. Isabel asintió sin dudar. Tengo tiempo. Salieron de la cafetería y caminaron juntas por las calles del pueblo. Era extraño, pensó Isabel, cómo un lugar que hasta ahora había sido simplemente el pueblo de su tía se transformaba con cada paso. Estas calles que recorría ahora eran las mismas que debería haber conocido de niña. Estas tiendas, estas plazas, estos árboles centenarios, todo esto debería haber sido parte de su infancia. La casa de Carmen era pequeña pero acogedora, ubicada en las afueras del pueblo con un jardín modesto pero bien cuidado. Al entrar, Isabel sintió una extraña familiaridad, como si alguna parte profunda de su ser reconociera aquel espacio. ¿Vivíamos aquí?, preguntó en voz baja. Carmen asintió. Esta ha sido mi casa desde que me casé. Aquí naciste. Aquí diste tus primeros pasos. Isabel recorrió lentamente la sala, deteniéndose frente a una repisa con fotografías enmarcadas. Allí estaba ella, Lucía, en distintas etapas de su breve infancia con Carmen, recién nacida en brazos de su madre, dando sus primeros pasos aferrada a un sofá que ya no existía, soplando las velas de lo que debía ser su segundo cumpleaños. ¿Y mi padre?, preguntó de repente, dándose cuenta de que en ningún momento habían hablado de él. La expresión de Carmen se ensombreció ligeramente. Antonio nos dejó cuando tenías apenas 1 año, respondió. Era un buen hombre en muchos sentidos, pero no estaba preparado para la responsabilidad de una familia. Un día simplemente se fue, dejando una nota diciendo que necesitaba encontrarse a sí mismo. Nunca regresó, ni siquiera cuando desaparecí. Regresó brevemente cuando supo lo de tu desaparición. Ayudó en las búsquedas durante unas semanas, pero eventualmente volvió a marcharse. La última vez que supe de él fue hace unos 10 años. Vive en el norte, tiene otra familia. Isabel asimiló esta información en silencio, una pieza más del rompecabezas de su identidad. Carmen la condujo hasta una pequeña habitación al fondo de la casa. Al abrir la puerta, Isabel contuvo la respiración. Era una habitación infantil, preservada como una cápsula del tiempo. Una pequeña cama con sábanas de margaritas, juguetes cuidadosamente ordenados en estantes, dibujos infantiles enmarcados en las paredes. La mantuve así, explicó Carmen, su voz apenas un susurro. Al principio porque esperaba que regresaras cualquier día. Luego, cuando los años pasaron, se convirtió en una especie de memorial, un espacio sagrado para mantenerte presente en mi vida. Isabel entró lentamente, tocando con reverencia los pequeños objetos que deberían haber sido parte de su infancia cotidiana. Se detuvo frente a un pequeño vestido blanco con margaritas bordadas, cuidadosamente colgado junto a la ventana. «Era tu favorito», dijo Carmen. «Lo llevabas el día que desapareciste». Isabel lo tocó suavemente y de repente, como un relámpago, un recuerdo nítido atravesó su mente.
ella misma pequeña, girando para que el vestido se desplegara como una flor, riendo mientras Carmen aplaudía su actuación improvisada. «Lo recuerdo», susurró, las lágrimas volviendo a sus ojos. «Recuerdo este vestido, recuerdo cómo me gustaba girar con él». Carmen se acercó y con infinita ternura tomó las manos de Isabel entre las suyas. «No espero que recuerdes todo, ni que de repente sientas que has recuperado toda tu infancia perdida», dijo suavemente. «Solo quiero que sepas que siempre estuviste amada, siempre estuviste buscada, siempre estuviste esperada». Isabel no pudo contener el llanto. Era un llanto diferente a cualquiera que hubiera experimentado antes. No era tristeza, ni alegría, ni siquiera confusión. Era el llanto de alguien que recupera una parte de sí misma que ni siquiera sabía que había perdido. Estaban aún en la habitación cuando el timbre de la puerta las sobresaltó. Carmen fue a abrir, y la voz inconfundible de Mercedes llenó el vestíbulo. «Carmen, disculpa que venga sin avisar, pero estaba en el café y me dijeron que te vieron salir con Isabel y quería preguntarte sobre unos detalles del...». Mercedes se interrumpió al ver a Isabel saliendo de la habitación infantil, con los ojos enrojecidos y el rostro marcado por las lágrimas. «Isabel, ¿qué sucede? ¿Por qué estás llorando?», preguntó alarmada, y luego, mirando a Carmen con repentina suspicacia, «¿Qué está pasando aquí?». El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Isabel miró a Carmen, buscando alguna señal sobre cómo proceder. La situación las había tomado por sorpresa. Ninguna estaba preparada para enfrentar a la familia de Isabel tan pronto. «Tía Mercedes», comenzó Isabel, tomando una decisión. «Hay algo que necesito contarte, algo importante que acabo de descubrir». «¿De qué estás hablando?». Mercedes alternaba su mirada entre ambas mujeres, la confusión dando paso a la preocupación. «Soy Lucía», dijo Isabel simplemente, «la hija de Carmen, la niña que desapareció hace 25 años». Mercedes palideció. «¿Qué? Eso es imposible. Isabel, no sé qué te ha estado diciendo esta mujer, pero...». «Es verdad, tía», interrumpió Isabel con firmeza. «Hay pruebas, fotos idénticas, el medallón que siempre he llevado, la cicatriz, coincidencias que no pueden explicarse de otra manera. Yo soy Lucía Mendoza». Mercedes se dejó caer en el sofá, visiblemente afectada. Pero Elena y Carlos, ellos no sabían. Ellos nunca hubieran... «Nadie está culpando a Elena y Carlos», aseguró Carmen acercándose cautelosamente. «Ellos actuaron de buena fe, criaron a mi hija con amor, le dieron una buena vida. Siempre estaré agradecida por eso». Mercedes se llevó las manos al rostro. «La boda», murmuró. «¿Qué pasará con la boda?». Isabel se sentó junto a su tía. «La boda sigue en pie. Sigo siendo la misma persona, tía Mercedes. Solo que ahora conozco una parte de mi historia que antes ignoraba». «Miguel lo sabe». «Aún no», admitió Isabel. «Se lo diré esta noche». Mercedes tomó las manos de su sobrina, sus ojos llenos de preocupación. «Isabel, cariño, esto es enorme, cambia todo. ¿Estás segura de que estás lista para seguir adelante con la boda en medio de todo esto?». Isabel reflexionó sobre la pregunta de su tía. ¿Estaba realmente lista para seguir adelante con la boda mientras su identidad, su historia personal, todo lo que creía saber sobre sí misma, estaba siendo reescrito? «La boda no es solo un evento, tía», respondió finalmente. «Es un compromiso con Miguel, con nuestro futuro juntos. Descubrir quién soy realmente no cambia lo que siento por él, ni el futuro que queremos construir». Mercedes asintió lentamente, aunque la preocupación no abandonó su rostro. «¿Y qué pasará después con Carmen?». Isabel miró a Carmen, quien se mantenía discretamente a un lado, consciente de que estaba presenciando una conversación familiar
en la que quizás no tenía derecho a intervenir aún. Carmen es mi madre biológica, dijo Isabel con suavidad pero firmeza. Quiero conocerla, recuperar algo del tiempo perdido. Eso no significa que deje de ser Isabel, ni que traicione la memoria de Elena y Carlos. Ellos siempre serán mis padres también. Mercedes pareció tranquilizarse un poco ante estas palabras. Elena estaría tan conmocionada, pero creo que también feliz por ti. Siempre se preguntó sobre tu familia biológica, si algún día querrías buscarlos. ¿En serio?, preguntó Isabel sorprendida. Sí, una noche, poco antes del accidente, me confesó que había guardado algunas cosas tuyas, cosas con las que te encontraron, por si algún día decidías investigar tu origen. Mercedes se volvió hacia Carmen. Nunca imaginé que fueras de aquí mismo, que hubieras desaparecido en lugar de ser abandonada. Carmen se acercó cautelosamente. Si Elena guardó esas cosas para Isabel, fue un acto de amor y previsión. Debió ser una mujer extraordinaria. Lo era, confirmaron Isabel y Mercedes al unísono, y esa coincidencia trajo una pequeña sonrisa a los tres rostros tensos. Después de que Mercedes se marchara, prometiendo discreción hasta que Isabel decidiera cómo y cuándo compartir la noticia con el resto de la familia, Carmen e Isabel se sentaron en la pequeña sala. ¿Estás segura sobre la boda?, preguntó Carmen con delicadeza. Nadie te culparía si decidieras posponerla, darte tiempo para asimilar todo esto. Isabel reflexionó un momento. Estoy segura sobre Miguel. Es el resto de mi vida lo que ahora parece una ecuación complicada. ¿Cómo integro a Lucía en Isabel? ¿Cómo te integro a ti en mi vida? No hay un manual para situaciones como esta, sonrió Carmen tristemente. Tendremos que descubrirlo paso a paso. Isabel asintió, mirando la hora. Debo irme. Miguel me estará esperando, y esta es una conversación que preferiría tener en persona. Carmen la acompañó hasta la puerta. Se despidieron con otro abrazo, más breve pero igualmente cargado de emoción. ¿Puedo volver mañana?, preguntó Isabel. Mi puerta siempre estará abierta para ti, respondió Carmen. Siempre. El trayecto hasta el apartamento que compartía con Miguel fue un torbellino de pensamientos para Isabel. ¿Cómo explicar algo tan monumental, tan transformador? ¿Cómo poner en palabras una revelación que había sacudido los cimientos mismos de su identidad? Miguel la esperaba con la cena lista y una expresión de preocupación que se transformó en alarma al ver su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó inmediatamente, acercándose a ella. Has estado llorando. Isabel tomó sus manos y lo guió hasta el sofá. Necesito contarte algo, Miguel. Algo que he descubierto hoy y que cambia mucho. Me estás asustando, dijo él, su voz tensa. ¿Estás enferma? ¿Ha pasado algo con la boda? No, no es nada de eso, le aseguró Isabel. Es sobre mí, sobre quién soy. Lentamente, con pausas ocasionales para recobrar la compostura, Isabel le contó todo. La fotografía encontrada entre las cosas de Elena, la conversación con Carmen, las pruebas irrefutables de que ella era Lucía, la hija que Carmen había perdido 25 años atrás. Miguel escuchó en silencio, su expresión pasando de la incredulidad al asombro y finalmente a una mezcla de preocupación y comprensión. Es increíble, dijo cuando Isabel terminó su relato, como algo sacado de una novela. Lo sé, asintió ella. Yo misma apenas puedo creerlo y, sin embargo, cada vez que estoy con Carmen siento que es verdad. Hay una conexión, Miguel, algo que va más allá de las pruebas físicas. Mi cuerpo, mi corazón la reconocen de alguna manera. Miguel se levantó y caminó nerviosamente por la habitación, procesando la información. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó finalmente, vocalizando la pregunta que flotaba en el aire. ¿Para la boda?
Isabel se acercó a él y tomó su rostro entre sus manos. No cambia lo que siento por ti, ni nuestros planes juntos. Sigo siendo la misma persona que conociste, que amas, solo que ahora conozco una parte de mi historia que antes ignoraba. ¿Y después de la boda? ¿Qué pasa con Carmen, con tu vida aquí en el pueblo? Eran preguntas para las que Isabel aún no tenía respuestas claras. No lo sé todavía, admitió. Carmen es mi madre biológica. Quiero conocerla, establecer algún tipo de relación con ella. Pero tú y yo teníamos planes de establecernos en la capital. ¿Dónde está tu trabajo, nuestro apartamento? Miguel la abrazó fuertemente. No tenemos que decidirlo todo esta noche, dijo con suavidad. Podemos adaptarnos, encontrar soluciones que funcionen para todos. Lo importante es que estemos juntos en esto. Isabel sintió que una parte de la tensión que había estado cargando se disipaba. Miguel la apoyaba, la entendía. No estaba sola en este laberinto emocional. ¿Quieres conocerla?, preguntó Isabel. A Carmen, quiero decir. Por supuesto, respondió Miguel sin dudar. Es tu madre. Va a ser parte de nuestra familia ahora. Familia, repitió Isabel, saboreando la palabra. Mi familia acaba de expandirse de maneras que nunca imaginé. Esa noche, mientras Miguel dormía, Isabel permaneció despierta, contemplando el techo. Su mente era un torbellino de recuerdos, algunos recién descubiertos de su vida temprana con Carmen, otros de su infancia feliz con Elena y Carlos. No eran memorias contradictorias, se dio cuenta, sino complementarias. Cada conjunto de padres le había dado amor, seguridad, un sentido de pertenencia, y ahora tenía la oportunidad de unir esas dos mitades de su vida, de ser completamente ella misma por primera vez. La mañana siguiente amaneció luminosa y clara, como si el mundo quisiera reflejar la nueva claridad en el corazón de Isabel. Desayunó con Miguel, discutiendo planes prácticos, cómo integrar a Carmen en la boda, cómo manejar las inevitables preguntas de familiares y amigos, cómo reorganizar sus planes futuros para incluir visitas regulares a Santa Clara. ¿Y si le pidieras a Carmen que te acompañe a la entrada?, sugirió Miguel, junto con tu tío Roberto. Sería una forma hermosa de honrar a ambas familias. Isabel sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. ¿Harías eso por mí? ¿No te importaría cambiar los planes a estas alturas? Isabel, quiero que nuestra boda refleje quiénes somos realmente. Y tú eres tanto Isabel como Lucía, tanto Gutiérrez como Mendoza. Mereces celebrar tu boda con toda tu identidad, con toda tu historia presente. Con el corazón lleno de gratitud y amor, Isabel se dirigió nuevamente a casa de Carmen. Esta vez su paso era más ligero, su mente más clara. Ya no era solo una novia en busca de respuestas, sino una hija reencontrando su origen, una mujer completando el rompecabezas de su identidad. Carmen la esperaba en el jardín, como si hubiera intuido que vendría. Al verla, su rostro se iluminó con esa mezcla única de amor maternal y respeto por la mujer adulta en que se había convertido su hija. El día de la boda amaneció radiante, como si el cielo mismo quisiera celebrar no solo la unión de Isabel y Miguel, sino también el milagroso reencuentro de una madre y su hija. En la pequeña habitación de la casa de Mercedes, donde Isabel se preparaba, reinaba una mezcla de nerviosismo y emoción. «Estás preciosa», murmuró Sofía, la tía de Isabel, ajustando el velo sobre su cabello. Elena estaría tan orgullosa. Isabel sonrió con los ojos húmedos. «Me hubiera gustado que estuviera aquí». «Lo está», respondió Sofía, apretando suavemente su mano. «De alguna manera lo está». Mercedes entró en la habitación, elegante en su vestido azul marino. «Ya es hora», anunció. «¿Estás lista?» Isabel asintió, tomando un profundo respiro. «¿Dónde está?»
No necesitó terminar la pregunta. Mercedes sonrió con comprensión. Carmen está esperando en la sala. Tu tío Roberto también está listo. En los días posteriores a la revelación, la noticia se había extendido entre la familia más cercana. Hubo sorpresa, incredulidad, incluso algunas lágrimas, pero finalmente, la felicidad por Isabel había prevalecido. La decisión de que tanto Roberto, el hermano de Carlos, como Carmen la acompañaran al altar había sido recibida con aprobación general, un hermoso símbolo de las dos familias que conformaban la identidad de Isabel. Me gustaría un momento a solas con Carmen antes de salir, pidió Isabel. Mercedes y Sofía intercambiaron una mirada de comprensión y salieron discretamente. Momentos después, Carmen entró, radiante en un elegante vestido color perla que ella misma había confeccionado para la ocasión. Se detuvo en seco al ver a Isabel en su vestido de novia, el vestido que sus propias manos habían creado con tanto amor y esperanza. La joven era una visión de belleza etérea. El delicado encaje y las pequeñas margaritas bordadas en el velo, complementando perfectamente su figura grácil. «Oh, mi niña», susurró Carmen, llevándose las manos a la boca para contener la emoción. «Pareces salida de un sueño». Isabel giró lentamente, permitiendo que Carmen admirara todos los detalles del vestido. «Tu obra maestra», sonrió. «No», respondió Carmen, acercándose para ajustar suavemente un pliegue del velo. «Tú eres mi obra maestra. Ver la mujer en que te has convertido es el mayor regalo que la vida podría haberme dado». Se miraron en silencio un momento, las palabras innecesarias entre ellas. En apenas 10 días, habían comenzado a reconstruir un vínculo que 25 años de separación no habían podido romper completamente. «Tengo algo para ti», dijo Carmen sacando una pequeña caja de terciopelo. Una tradición familiar. Dentro había una delicada pulsera de plata con pequeñas margaritas grabadas, similar al medallón que Isabel siempre había llevado. «Era de mi madre, y antes de ella, de su madre», explicó Carmen mientras la colocaba en la muñeca de Isabel. «Siempre soñé con dártela el día de tu boda». Isabel acarició la pulsera, conmovida por este nuevo hilo que la conectaba a un linaje que apenas comenzaba a conocer. «Gracias», susurró, «por esto, por el vestido, por no rendirte nunca». Un suave golpe en la puerta anunció que era el momento de partir. Roberto, elegante en su traje oscuro, entró con una sonrisa emocionada. «¿Listas, señoras?», preguntó, ofreciendo sus brazos a ambas mujeres. Caminaron juntos hacia la iglesia, una imagen que captó la atención de todo el pueblo. Isabel, radiante en su vestido blanco, flanqueada por Carmen y Roberto, un puente viviente entre sus dos mundos, sus dos historias. En la entrada de la iglesia, la música comenzó a sonar. Los invitados se pusieron de pie, girándose para ver a la novia. Al final del pasillo, Miguel esperaba con una mezcla de nerviosismo y admiración, sus ojos fijos en la mujer que pronto sería su esposa. Con cada paso hacia el altar, Isabel sentía que avanzaba no solo hacia su futuro, sino también hacia una integración de su pasado. Llevaba consigo a Lucía, a Isabel, a la niña perdida y a la mujer encontrada. Sentía el brazo de Carmen firme y cálido junto al suyo, transmitiendo un amor que había sobrevivido a la ausencia, a la distancia, al tiempo mismo. La ceremonia transcurrió como en un sueño. Los votos, las promesas, el intercambio de anillos. Y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Isabel sintió una completitud que nunca antes había experimentado. Miró a Miguel, su compañero, su cómplice en esta nueva aventura. Luego miró hacia los bancos delanteros, donde Carmen la observaba con ojos llenos de lágrimas de felicidad y orgullo maternal. Durante la recepción, Carmen se mantuvo discretamente a un lado,
no queriendo acaparar la atención que correspondía a los novios. Pero Isabel la buscaba constantemente con la mirada, asegurándose de que estuviera presente, incluida, reconocida. En un momento de la celebración, mientras los invitados bailaban y conversaban animadamente, Isabel se acercó a Carmen, quien contemplaba las estrellas desde un rincón tranquilo del jardín. ¿Todo bien?, preguntó Isabel, tomando asiento junto a ella. Más que bien, sonrió Carmen. Es perfecta esta noche. Tú estás perfecta. Isabel tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de su madre. Sabes que esto no es un final, ¿verdad? Es solo el comienzo. Lo sé, asintió Carmen. Aunque no los veré a diario cuando regresen a la capital. Sobre eso, interrumpió Isabel con una sonrisa misteriosa. Miguel y yo hemos estado hablando. Su empresa está abriendo una sucursal en la ciudad vecina a solo media hora de aquí. Le han ofrecido dirigirla. Los ojos de Carmen se iluminaron. Eso significa que estaremos cerca, confirmó Isabel. No en el pueblo, pero lo suficientemente cerca para cenas de domingo, para visitas improvisadas, para construir la relación que nos robaron todos estos años. Carmen contuvo las lágrimas. No sabes lo que eso significa para mí. Creo que sí lo sé, respondió Isabel suavemente, porque significa lo mismo para mí. Permanecieron en silencio un momento, contemplando las estrellas, cada una reflexionando sobre los extraños y maravillosos caminos del destino que las habían separado y reunido. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, dijo finalmente Carmen. Que de todas las novias en el mundo vinieras precisamente a mi taller. Isabel sonrió. ¿Crees que fue casualidad? No, respondió Carmen con certeza. Hace mucho que dejé de creer en las casualidades. Creo que hay hilos invisibles que conectan a las personas que están destinadas a encontrarse. Ni siquiera 25 años de separación pudieron romper nuestro hilo. En ese momento, Miguel se acercó, sonriente y feliz. Lamento interrumpir, pero me preguntaba si mi suegra me concedería este baile. Carmen rió, sorprendida y encantada por el gesto. Sería un honor, yerno. Isabel los observó dirigirse a la pista de baile, su corazón rebosante de gratitud y felicidad. Su madre y su esposo, las dos personas que ahora formaban los pilares de su vida, bailando juntos, aceptándose, honrándose mutuamente. Mientras los observaba, Isabel tocó inconscientemente el pequeño bordado escondido en el interior de su vestido, justo sobre su corazón, las iniciales C&L entrelazadas. Ya no era solo un símbolo de lo que se había perdido, sino también de lo que se había encontrado, de lo que se había sanado. En ese momento perfecto, bajo el cielo estrellado de Santa Clara, Isabel Gutiérrez, también Lucía Mendoza, comprendió que nunca más tendría que elegir entre sus identidades, entre sus historias, entre sus familias. Por fin era completa, por fin era enteramente ella misma, la hija perdida y encontrada, la novia radiante, la mujer plena que miraba hacia el futuro con la certeza de que, pasara lo que pasara, ya nunca más estaría sola.